Buenos días, este es el primer video de una serie de 4 videos en el cual estaremos analizando los elementos esenciales de robótica. Comencemos. Bien, a grandes rasgos nosotros vamos a tener tres tipos de componentes en lo que es el plano de la robótica doméstica, de la robótica casera, podríamos llegar a decir. La placa controladora, cuya función es relacionar nuestra programación con los componentes electrónicos, vamos a decir que es una especie de traductor que va a interpretar nuestra programación y que la va a convertir en impulsos eléctricos, ¿sí?, de hasta 12 voltios. Después vamos a tener en el margen inferior derecho de la pantalla los actuadores, ¿sí?, que como bien dice la palabra son componentes electrónicos que realizan acciones, ¿sí? En este caso en la imagen tenemos distintos tipos de motores, pero también podríamos agregar las luces LED, por ejemplo, ¿sí?, que realizan una acción, se encienden, y los zumbadores, ¿sí?, que también realizan una acción, realizan un sonido como un parlante. En la parte derecha de la pantalla vamos a tener los sensores, que justamente como dice la palabra, intentan recrear los sentidos del cuerpo humano y son los que van a tomar elementos del ambiente que le van a permitir a nuestra programación, le van a permitir a nuestro proyecto tomar decisiones en base a ciertos valores, normalmente numéricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos llegar a decir, si la distancia es menor a 20 centímetros, que un motor se encienda, ¿sí? O por lo contrario, si la distancia es mayor, que una luz se accione o que un sonido se accione, ¿sí? Tenemos distintos tipos de sensores, sensores de proximidad, como hemos dicho, de humedad, de cantidad de agua, sensores de movimiento, como los que por ejemplo se utilizan en las alarmas. Así que bueno, tres tipos de componentes: placa controladora, sensores y actuadores. Bien, vamos a empezar a trabajar con la placa controladora. ¿Sí? La placa controladora lo que realiza es interpretar la programación que nosotros hacemos en la computadora y, como decíamos recién, la convierte en impulsos eléctricos. ¿Sí? Básicamente tiene un microprocesador, tiene una memoria, ¿sí?, tiene una entrada de datos y va a tener una entrada de su fuente de alimentación, una batería, puede llegar a ser una pila, ¿sí?, puede llegar a ser un panel solar, etc. En la derecha tenemos lo que es la protoboard o placa de prototipado, ¿sí? Esta placa de prototipado es el lugar donde se realizan las conexiones de manera de prueba. Está bien, para no estar usando el soldador, para no estar utilizando el estaño, ¿sí? Primero, antes de hacer el proyecto final, se realiza un proyecto de prototipo en el cual, en esta placa que tiene conductores de la energía, ¿sí?, de la corriente, como vemos en la imagen, hay una pila de 9 voltios, una luz LED y una resistencia, justamente voy a hacer conexiones de prueba. Entonces esa es la función de la protoboard, hacer prototipos. Bien, acá vamos a empezar a trabajar con los actuadores, ¿sí? El primero de los actuadores que vamos a trabajar son las luces LED, que justamente son como pequeños foquitos, pequeñas luces que las vamos a tener presentes en distintos elementos de la vida cotidiana. Pueden estar presentes en electrodomésticos, los pequeños foquitos LED, ¿sí?, como testigo, como indicador de que algún electrodoméstico está prendido o está apagado, ¿sí? Después tenemos las tiras de luces LED, que por ahí nos hacen acordar a las luces navideñas o algunos adornos, y vamos a tener focos LED, ¿sí?, que al no generar energía calórica en comparación con otro tipo de lámparas, es energía más limpia y es energía más barata. Entonces, estos son ejemplos, ¿sí?, de dónde nos podemos llegar a encontrar estas luces LED en la vida cotidiana. En segundo lugar, vamos a tener los switch, las teclas o los pulsadores, ¿sí?, que, como bien estamos viendo, ¿cuál es la función que tienen estos elementos? Cerrar un circuito eléctrico, permitir o impedir, por el contrario, el paso de corriente. Sí, entonces abajo de todo tenemos justamente el símbolo, ¿sí?, en las conexiones eléctricas de lo que vendría a ser una tecla. La función que tiene, como decíamos, es interrumpir o mantener un circuito eléctrico, que pase la corriente o que no pase, ¿sí? En el caso de la tecla tiene dos posiciones, encendido y apagado, y en el caso del pulsador, para cerrar el circuito o para abrir el circuito, yo tengo que mantener apretado este botón, ¿sí? ¿Dónde lo podemos encontrar? En infinidades de lugares otra vez.
electrodomésticos siempre van a tener un botón de encendido y apagado. Pulsadores pueden llegar a ser los botones de los joysticks de las videoconsolas, por ejemplo. Bien, ahora vamos a empezar a analizar unos componentes electrónicos que están relacionados entre sí y por eso decidimos agruparlos, las resistencias y los potenciadores, ¿sí? ¿Cuál es la función de una resistencia? Si yo le envío a un componente electrónico más corriente eléctrica de la que ese componente necesita, es muy probable que o le reduzca la vida útil, quiere decir que funcione menos porque está recibiendo más corriente de la que puede llegar a utilizar, o bien que se rompa. Entonces, para justamente que ese elemento no se rompa o tenga un buen funcionamiento, ¿sí? Lo que se va a realizar es utilizar una resistencia. ¿Qué va a hacer la resistencia? Evitar que pase tanta corriente eléctrica que se ajuste a mi componente electrónico. ¿Está bien? Hay distintos tipos de resistencias, ¿sí? De 220, de 1 miliamperio, ¿sí? De distintas medidas, pero fundamentalmente la función de la resistencia es que un elemento, ¿sí? Justamente no se rompa. Y justamente vamos a tener un ejemplo de una resistencia que van a ser los potenciadores, que por ejemplo las podemos llegar a encontrar en las guitarras eléctricas y en algunos componentes del ámbito de la música, como podría llegar a ser los viejos centros musicales. ¿Qué es lo que va a hacer el potenciador? Es justamente una resistencia variable. Cuando yo, por ejemplo, corro y le doy más resistencia, el volumen, por ejemplo, de una guitarra lo que va a hacer es reducirse. Bien, en el caso de los sensores, como decíamos, su función es tomar un elemento del ambiente para que la placa controladora o para que el programa en general o para que el dispositivo electrónico en general tome una decisión. Del lado izquierdo tenemos el sensor lumínico, que justamente lo que va a hacer es medir la cantidad de luz que tiene un ambiente, ¿sí? Va a transformar la cantidad de luz que tiene un ambiente en un valor numérico y eso le va a permitir a nuestra programación, por ejemplo, decir si la luz es menor a 1, encender un foco. Y del lado derecho tenemos un joystick, ¿sí? Que en este caso lo que va a hacer es tomar, ¿sí? Valores respecto de un eje X y de un eje Y, como los ejes de matemática, eje de altura, ¿sí? Y eje de largo, que le va a permitir saber la posición en un plano, ¿sí? A nuestra programación. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de sensores. Ahora en el caso de los actuadores vamos a compensar con el zumbador o buzzer, que lo que va a hacer es, a medida que pasa un impulso eléctrico, ¿sí? Esto va a emitir un sonido, es como una especie de parlante pequeño, ¿sí? Y lo podemos llegar a encontrar en alarmas, justamente en casas, en alarmas de autos también cuando pasa una velocidad máxima. Y a la derecha tengo lo que viene a ser un servomotor, que es un motor de corriente continua, con la diferencia de que la información la recibe en grados. Es decir, yo le puedo decir a este servomotor que se mueva 50 grados, 60 grados, 180 grados. Normalmente el máximo de amplitud de un servomotor son 180 grados, si bien existen servomotores que se mueven 360 grados. ¿Cuál podría llegar a ser el uso de un servomotor? Para poder accionar, ¿sí? Que una tapa se abra o se cierra, ¿sí? Para poder hacer una barrera, para poder hacer distintas funciones de prototipado de proyectos. Entonces tenemos dos elementos que realizan distintas acciones, un buzzer o zumbador y un servomotor, que ahí estamos viendo que hay dos ejemplos en pantalla. Normalmente lo que va a variar es la cantidad de peso que pueden llegar a mover. Bueno, hasta acá el primer video de los componentes electrónicos. Ya dijimos que va a ser una serie de 4 vídeos y vamos a dejar una actividad planteada. ¿Cuáles de los materiales presentes en el video utilizarías para automatizar las luces de una habitación? Las mismas se deben encender cuando la luz solar se apaga. Entonces, de los elementos que están presentes en este video, hay que seleccionar 3, ¿sí? Y realizar un esquema, ¿sí? Suponiendo, ya sabemos que vamos a usar, por ejemplo, la placa controladora, está bien, y que otros 2 elementos más vamos a utilizar para justamente que esta habitación pueda encender y apagar las luces de manera automática. Bueno, estamos en contacto.